He estado enamorada de la mejor amiga de mi hermano durante meses. Lo que hizo que ella también se enamorara de mí. He estado viviendo con mi hermano mayor, Ryan, desde que me gradué de la universidad. Él consiguió este departamento de 2 habitaciones cerca del centro y me ofreció la habitación extra mientras decidía mi carrera. Ryan es básicamente el mejor chico que conozco. Él es voluntario en el refugio de animales los fines de semana. Trae a casa la comida que sobra del restaurante que administra y nunca se queja cuando olvido comprar papel higiénico o dejo los platos en el fregadero por 2 días. El único problema era su mejor amiga, Claire. Se conocieron en una conferencia de trabajo hace 3 años y se hicieron amigos al instante, de esos que se mandan mensajes antes de que alguno de los dos esté completamente despierto. Al principio, pensé que ella era solo otra de sus amigas del trabajo que venía a tomar cerveza y ver fútbol, pero Claire era diferente. Arregló la llave que goteaba en nuestro baño sin que se lo pidiéramos porque dijo que el sonido la volvía loca cada vez que se quedaba para la noche de películas. Se acordó de que no podía comer gluten y empezó a traer bocadillos aparte solo para mí, guardados en su bolsa como si no fuera nada. Se reía de mis chistes tontos de una manera ruidosa y sin filtro que me hacía sentir la persona más graciosa del mundo, como si no solo estuviera siendo amable. Me enamoré mucho. El asunto es que yo estaba bastante segura de que Claire estaba enamorada de Ryan. Le mandaba mensajes de buenos días todos los días, y de verdad digo todos los días, lloviera o hiciera sol, con resaca o sin ella. Manejó 45 minutos al otro lado de la ciudad para llevarle sopa cuando tuvo gripe en febrero. Se aprendió de memoria cómo pedía el café, su horario de trabajo, el nombre de su jefe, incluso qué turnos lo estresaban. Cuando él hablaba, ella lo miraba como si estuviera explicando algo importante. Incluso cuando él solo se quejaba de un cliente que devolvió un filete 3 veces. Ryan no se daba cuenta de nada. Me decía lo afortunado que era de tener una amiga así, mientras yo me moría un poco por dentro. Incluso una vez intentó presentarle a un chico de su gimnasio, un entrenador personal llamado Tyler, y ella inventó una excusa sobre estar demasiado ocupada con el trabajo para salir con alguien en ese momento. Durante meses me torturé viéndolos juntos. Claire venía a cenar y se sentaba junto a Ryan en el sofá mientras yo me sentaba en el sillón, como si fuera el mal tercio en mi propio departamento. Ella le ayudaba a cocinar mientras yo ponía la mesa sola. Tenían chistes internos de la conferencia donde se conocieron que yo nunca entendí del todo. Hacían referencias a un desayuno buffet horrible del hotel que, al parecer, solo a ellos dos les parecía gracioso. Todavía recuerdo claramente un martes de octubre, una de esas noches ordinarias que terminó diciéndome más que cualquiera de los grandes momentos. Ryan tuvo un turno difícil en el restaurante, una discusión con un gerente regional que lo dejó callado y distante cuando llegó a casa. Apenas probó la cena que le preparé. No llamó a Claire, ni siquiera le mencionó la pelea, pero de alguna manera ella apareció en nuestra puerta 40 minutos después de todos modos, con un six de la cerveza que a él le gustaba y usando pantalones de pijama como si hubiera salido directo de su propio departamento. Le pregunté cómo supo que algo andaba mal, y ella solo dijo que podía darse cuenta por sus mensajes de una sola palabra esa tarde, que había aprendido a distinguir la diferencia entre cuando él estaba cansado y cuando estaba molesto desde hace mucho tiempo. Ella se sentó con él en el balcón durante 1 hora mientras él se desahogaba por las tonterías corporativas, sin decir mucho ella misma, solo estando presente, de vez en cuando estirando la mano para robarle un sorbo de su cerveza. Yo estaba en la cocina lavando platos que no necesitaban lavarse, observándolos a través de la puerta corrediza de vidrio, registrando la manera en que ella inclinaba todo su cuerpo hacia él cada vez que él hablaba, la forma en que ella se reía un segundo después de sus chistes, como si se diera tiempo para procesar realmente lo que él había dicho antes de reaccionar. No era romántico de ninguna manera obvia, era más silencioso que eso, y de alguna manera eso lo hacía peor, porque parecía exactamente el tipo de cuidado constante y sin glamour del que se construyen las relaciones reales, el tipo que ninguno de los dos parecía notar que ya tenían. La peor parte era la temporada de fiestas. Claire pasó el Día de Acción de Gracias con nosotros porque su familia vivía al otro lado del país y los vuelos eran demasiado caros ese año. Ella llegó con el bourbon favorito de Ryan y lo ayudó a freír el pavo en abundante aceite en el estacionamiento detrás de nuestro edificio, los dos riéndose cada vez que el aceite salpicaba. Yo me quedé adentro haciendo el puré de papas sola, como una compañera de cuarto triste y olvidada. Ella se quedó hasta casi la 1 de la mañana ayudándolo a limpiar la cocina mientras yo fingía estar agotada y me iba a la cama temprano. Podía escucharlos allá afuera riéndose por encima del sonido del agua corriendo y quería gritar en mi almohada. También hubo una noche de juegos, una en la que todavía pienso más de lo que me gustaría admitir. Ryan organizó su típica noche de póker de los domingos con 4 de sus viejos amigos de la universidad. Ese tipo de noche que siempre se alargaba hasta las 2 de la mañana con demasiada cerveza barata y demasiadas discusiones sobre reglas que nadie realmente recordaba bien. Claire siempre venía, no para jugar, sino para sentarse en el brazo de la silla de Ryan y burlarse de las manos de todos por encima de su hombro, y todos la dejaban porque traía dip de queso casero que desaparecía en menos de 20 minutos después de llegar. Esa noche en particular, perdí todas las manos a propósito solo para tener una excusa para retirarme temprano y terminar junto a ella en la barra, las dos picando las últimas papas mientras Ryan le gritaba a Marcus por hacer un mal farol. Ella me contó sobre un viaje de trabajo que temía, una conferencia en Ohio a la que tenía que ir sola, y yo le dije que tampoco había estado nunca en Ohio, como si eso fuera información relevante de alguna manera. Ella se rió de todos modos, una risa genuina y sorprendida que hizo que 2 de los amigos de Ryan voltearan a vernos. Ryan no se dio cuenta de nada. Él estaba demasiado ocupado discutiendo que un color le gana a un full, lo cual no es cierto, y todos en la mesa lo
corregían en voz alta. Claire me miró por encima de su cabeza mientras él seguía hablando y rodó los ojos. Solo para mí, ese pequeño momento privado que duró quizá 2 segundos, pero que estuve recordando durante días como si significara algo enorme. Alrededor de la medianoche, cuando el juego finalmente terminó y todos salieron tambaleándose al pasillo pidiendo viajes por app, Claire se quedó junto a la puerta fingiendo buscar su chaqueta más tiempo del necesario. Ryan ya estaba medio dormido en el sofá, completamente inconsciente de que su mejor amiga estaba demorándose solo para tener 30 segundos más en la misma habitación que su hermanito. Finalmente encontró la chaqueta, nos dijo buenas noches a los dos y se fue. Me quedé ahí, en la sala destrozada llena de fichas de póker y latas vacías, sintiendo que me habían dado pruebas de algo que aún no podía tener. Un sábado, Ryan salió en una cita con una chica de su gimnasio, alguien llamada Priya, de quien había estado hablando durante semanas. Claire vino a nuestra casa de todos modos, aunque sabía que él no estaba. Dijo que había dejado su cargador de teléfono ahí, pero yo sabía que era mentira porque lo había visto conectado a su propio cargador de auto ese mismo día. Se quedó y vio una película conmigo, sentada en el extremo opuesto del sofá como si yo fuera contagiosa. Todo el tiempo estuvo revisando su teléfono y preguntando si había sabido algo de Ryan. Cuando por fin él mandó un mensaje diciendo que se iba a quedar en casa de Priya, toda la expresión de Claire cambió. Se fue casi de inmediato, murmurando algo sobre levantarse temprano. Ahí fue cuando perdí la paciencia. La semana siguiente empecé mi plan. Cada vez que Claire venía, me aseguraba de estar en la sala primero, ya acomodada. Cuando ella se sentaba, yo me sentaba justo a su lado. No demasiado cerca como para ser raro, solo a una distancia normal de amigas. Lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se rozaran cuando alguna de las dos se reía mucho. Cuando Ryan cocinaba, yo le ayudaba en la estufa mientras Claire se sentaba sola en la mesa, dándoles menos tiempo para entrar en su dinámica de siempre. Empecé a mandarle memes durante el día. Nada coqueto, solo cosas graciosas que sabía que le gustarían basándome en las tonterías que la hacían reír en la cena. Siempre respondía rápido, con emojis de carita riéndose, notas de voz de ella muriéndose de risa, pequeños comentarios que mantenían la conversación más tiempo del necesario. Descubrí que estaba obsesionada con un podcast de crímenes reales que Ryan pensaba que era morboso y se negaba a escuchar. Así que empecé a escucharlo en mi camino al trabajo y le mandaba mensajes con teorías sobre cada nuevo episodio. Pronto teníamos nuestro propio mundo privado de chistes internos sobre asesinos seriales y narradores malos, lo cual suena loco por escrito, pero funcionaba. Cuando venía a la casa, empezó a traer 2 cafés en vez de uno para Ryan y otro para mí. Negro con leche de avena, exactamente como me gustaba, sin que yo tuviera que decírselo 2 veces. Por esa misma época, Ryan tuvo que trabajar un turno de fin de semana poco habitual cubriendo a un gerente que llamó para reportarse enfermo, lo que significó que Claire y yo terminamos yendo al viaje a la cabaña de un amigo en común sin él, algo que habíamos planeado durante semanas antes de que su horario se desmoronara. Se suponía que íbamos a ser un grupo de 6, pero 2 personas cancelaron a último minuto por la gripe, así que solo quedamos Claire, yo y una pareja llamada Creedy y Sam, quienes pasaron la mayor parte del viaje envueltos en su propio mundo junto a la fogata. Claire y yo terminamos yendo solas de excursión al lago la segunda mañana porque los otros 2 querían dormir hasta tarde. El sendero era más largo de lo que indicaba el mapa, y nos perdimos un par de veces, pero en vez de entrar en pánico, nos reímos de ello. Y para cuando finalmente llegamos al agua, habíamos hablado más en esas 3 horas que en 3 meses de cenas con Ryan sentado entre nosotras. Me contó sobre una mala ruptura que tuvo en la universidad, de la que nunca había hablado antes, y de cómo eso la hizo ser cautelosa de una manera que odiaba de sí misma. Le conté cómo mudarme con Ryan después de graduarme al principio se sintió como admitir que había fracasado antes de convertirse en la mejor decisión que había tomado. Nos sentamos en una roca plana cerca de la orilla hasta que el sol empezó a bajar, sin decir mucho, solo existiendo en el mismo espacio tranquilo sin que se sintiera incómodo. Esa noche alrededor de la fogata, se sentó junto a mí en vez de enfrente por primera vez desde que la conocía, tan cerca que nuestras rodillas se tocaron cuando se inclinó para agregar otro tronco. Sam hizo una broma sobre que éramos la casi pareja más despistada del mundo, y Claire se rió demasiado rápido, demasiado fuerte, ese tipo de risa que la gente usa para cerrar una puerta que no está lista para abrir. No dije nada, solo miré el fuego y me permití creer por una noche en ese lago que esto ya estaba a medio camino de ser real. Ella me preguntaba sobre mis solicitudes de trabajo, y de hecho recordaba los detalles una semana después. Una noche, después de un episodio particularmente largo de un podcast sobre un caso sin resolver en Michigan, me llamó en lugar de mandar un mensaje, algo que nunca había hecho antes, solo para contarme su propia teoría sobre el final antes de irse a dormir. Nos quedamos hablando por teléfono casi 2 horas, mucho después de haber agotado la teoría original, derivando en temas sin relación sobre mascotas de la infancia, maestros terribles de la escuela y las peores primeras citas que cualquiera de las dos había sobrevivido. En un momento, se quedó callada por unos segundos y luego admitió, casi como si estuviera probando las palabras en voz alta por primera vez, que normalmente no hablaba con la gente tan fácilmente, que la mayoría de las conversaciones le parecían un esfuerzo, como si estuviera actuando una versión de sí misma que creía que los demás querían. Dijo que hablar conmigo no se sentía así. Me quedé acostada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono contra mi oído mucho después de que colgamos, repitiendo esa frase una y otra vez hasta que perdió toda forma y solo se volvió ruido, del bueno. Una noche, no mucho después de eso, me ayudó a rehacer mi currículum en la mesa de la cocina, con un bolígrafo rojo en la mano, completamente concentrada, pero aún así se sentaba junto a Ryan en la cena. Todavía le mandaba mensaje de buenos días a él primero, todas las mañanas, antes de mandarme cualquier cosa a mí.
Luego llegó la fiesta de cumpleaños de Ryan. Invitó a unas 25 personas a un bar en la azotea en el centro. Claire obviamente estuvo ahí toda la noche rondándolo, comprándole shots, asegurándose de que su chaqueta no se quedara en algún banco del bar, tomándole fotos con todos sus compañeros de trabajo como si la hubieran contratado para documentar el evento. Después de unos tragos, Ryan empezó a anunciar en voz alta que quería encontrarle un novio a Claire porque, según sus palabras, ella era demasiado buena para estar soltera para siempre. Agarró a nuestro amigo Marcus del brazo y lo jaló físicamente para presentárselo a Claire. Observé desde la barra, mientras me tomaba mi tercer whisky sour, sintiendo que algo en mi pecho se apretaba más con cada palabra que salía de la boca de Ryan. Saqué a Claire afuera para que tomara aire y ella simplemente explotó. Ella no paraba de hablar sobre cómo Ryan no la veía de esa manera, cómo llevaba 3 años intentándolo, cómo le dolía verlo salir con otras personas mientras ella estaba ahí sonriendo y tomando fotos. Dijo que básicamente había sido su novia sin ninguno de los beneficios reales, que ella estaba presente en todo, recordaba todo, le daba todo, y que él solo la veía como una amiga que de paso llevaba buenas botanas. Luego dijo algo que me detuvo el corazón por completo. Dijo: al menos tú sí me entiendes. Dijo que yo era la única persona que realmente la comprendía ahora. Dijo que nuestros mensajes durante el día eran la mejor parte de todo su horario, mejor que cualquier otra cosa en su agenda. Antes de que pudiera averiguar cómo responder, Ryan salió tambaleándose a buscarnos. Él estaba borracho y feliz, hablando de lo contento que estaba de que sus 2 personas favoritas en el mundo se llevaran tan bien. Claire lo miró con una expresión derrotada y agotada. Fue entonces cuando lo hice. Le dije a Ryan que Claire tenía algo importante que necesitaba decirle. Claire se puso pálida. Ryan se puso extrañamente serio para alguien tan borracho. Le tomó las manos y le preguntó si todo estaba bien. Ella empezó a tartamudear, mirando entre los dos, así que intervine para ayudarla. Dije que Claire tenía sentimientos por alguien en la fiesta y necesitaba consejos sobre qué hacer al respecto. Ryan inmediatamente entró en modo mejor amigo, exigiendo saber quién era, nombrando a todos los chicos que se le ocurrían que estaban cerca. Cuando dijo el nombre de Marcus, Claire negó con la cabeza. Cuando bromeando dijo mi nombre, casi como una broma sin importancia, ella se quedó completamente paralizada. El silencio entre nosotros era tan fuerte que juro que podía escuchar mi propio corazón por encima de la música que venía de adentro. La cara de Ryan pasó por unas 10 expresiones diferentes en cuestión de 5 segundos. Luego empezó a reírse. No fue una risa burlona, solo una de sorpresa. Le dijo a Claire que había notado cómo la miraba durante semanas y pensó que ambos éramos demasiado tontos para decir algo. Dijo que nos había estado dando espacio a propósito para que lo resolviéramos por nuestra cuenta. Nos abrazó a los dos al mismo tiempo, apretándonos tan fuerte que sentí el hombro de Claire presionando contra el mío. No dejaba de decir algo sobre cómo había estado esperando toda la vida a que sacáramos la cabeza de nuestro trasero. La cara de Claire parecía como si alguien le hubiera dicho que el cielo en realidad era verde. Seguía mirando entre Ryan y yo como si intentara resolver un problema de matemáticas que simplemente no cuadraba. Fue entonces cuando me cayó el 20. Ryan realmente creía que los sentimientos de Claire habían sido por mí todo este tiempo. No tenía ni idea de que ella había pasado 3 años enamorada de él. Él de verdad creía completamente que las dos habíamos sido demasiado tímidas para admitir que nos gustábamos, y que su trabajo como el mejor amigo más despistado del mundo era juntarnos. La música dentro del bar se hizo más fuerte cuando alguien empujó la puerta detrás de nosotras. Un grupo de compañeros de trabajo de Ryan pasó riéndose, sin darse cuenta de lo que estaba pasando a unos 60 centímetros de ellos. Ryan se secó los ojos, todavía sonriendo como un tonto, y tomó nuestras manos, llevándonos de regreso al interior hacia la multitud. Miré a Claire, pero ella no quiso mirarme a los ojos. El bar estaba repleto, con todo el mundo sudando y olía a cerveza derramada y colonia barata. Ryan no soltó ninguna de nuestras manos hasta que llegamos a la mesa donde Marcus y otros 2 amigos estaban sentados. Lo anunció como si estuviera revelando una sorpresa, diciéndole a todos que Claire y yo por fin estábamos juntos y que todos debían invitarnos una ronda para celebrar. Marcus se levantó de un salto y me abrazó tan fuerte que casi tira mi bebida de la mano. Los otros 2 empezaron a aplaudir y silbar como si acabáramos de ganar algo. Una de las compañeras de trabajo de Ryan, una cocinera llamada Beth, a quien había visto tal vez 2 veces, me agarró del brazo y dijo que le había dicho a Ryan hace meses que claramente pasaba algo entre Claire y yo, que las dos teníamos todo un lenguaje silencioso en cada cena grupal que ella había presenciado. Otro chico de su gimnasio se inclinó para preguntar si esto significaba que Claire ya no estaba oficialmente disponible. Medio en broma, medio en serio, y Claire soltó una risa tensa y ensayada para restar la importancia que yo empezaba a reconocer como su expresión predeterminada. Para esos momentos que aún no había procesado del todo, alguien llamó al cantinero y pidió una ronda de shots. Yo me quedé ahí, sintiendo que estaba viendo que esto le pasaba a una persona completamente diferente. Claire estaba junto a mí, congelada, con esa extraña media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Marcus preguntó cuánto tiempo llevábamos gustándonos en secreto, y Ryan respondió por nosotros, diciendo que meses, tal vez más, diciendo que había notado la forma en que nos mirábamos cuando pensábamos que nadie nos veía, diciendo que nos había dado espacio a propósito para que lo descubriéramos porque no quería forzarlo. Más personas se acercaron a felicitarnos. Alguien tomó una foto de Claire y de mí
mí paradas una al lado de la otra. Ella puso su brazo alrededor de mi cintura porque todos nos estaban mirando, y se sentía rígido y extraño bajo las luces fluorescentes del bar. Se inclinó cerca y me dijo algo al oído que no pude escuchar por la música. Luego señaló con la cabeza hacia el pasillo cerca de los baños. La seguí entre la multitud, pasando por personas que bailaban mal y grupos que se tomaban selfies contra la pared de ladrillo. El pasillo estaba más tranquilo, olía a limpiador y tequila derramado. Se detuvo casi al final, donde la luz se atenuaba y la música se convertía en un golpeteo sordo a través de la pared de yeso. Me miró y tenía una expresión totalmente perdida. Me preguntó qué fue exactamente lo que acababa de pasar. Su voz salió áspera, como si hubiera estado gritando durante una hora. Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Me preguntó si entendía que ahora Ryan pensaba que sus sentimientos habían sido por mí todo este tiempo. Se pasó una mano por el cabello y se dio la vuelta. Luego se giró bruscamente de nuevo. Me preguntó si de alguna manera yo había planeado esto. La acusación en su voz hizo que se me hundiera el estómago. Le dije que no. No había planeado que Ryan lo malinterpretara así. Le dije que tampoco sabía que ella nos había estado observando tan de cerca como para hacerse una teoría al respecto. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que una parte silenciosa y fea de mí había esperado exactamente este resultado, solo que no frente a 25 personas borrachas. La jalé más al fondo del pasillo, hacia la esquina donde se encontraban dos paredes, lejos de la fila del baño. La fiesta seguía sin nosotras en algún lugar al otro lado del edificio, amortiguada y distante. Le dije la verdad porque seguir mintiendo me parecía inútil. Le dije que Ryan nunca supo que ella lo amaba. Le dije que él realmente creía que sus sentimientos siempre habían sido hacia mí, que 3 años de llevarle sopa, de memorizar sus pedidos de café y de devoción, de alguna manera para él solo significaban una amistad común y corriente. Le dije que ahora estábamos atrapadas en esta extraña situación donde corregirlo lastimaría a todos los involucrados. Claire me miró fijamente durante un largo silencio. Tenía la mandíbula apretada, se le veían los ojos húmedos, aunque tal vez solo era la horrible luz del pasillo. Me preguntó qué esperaba que hiciera ahora. Le dije que no lo sabía. Se recargó contra la pared y cerró los ojos. Alguien pasó junto a nosotras hacia el baño y nos miró raro antes de desaparecer por la puerta. Claire esperó hasta que la puerta se cerró antes de volver a hablar. Dijo que ya no estaba segura de lo que sentía. Dijo que las últimas semanas conmigo habían sido realmente buenas, mejor de lo que quería admitir en voz alta. Dijo que cuando me estaba enviando mensajes o escuchando ese podcast y creando teorías, no pensaba en Ryan para nada. Dijo que tal vez eso significaba algo real, o tal vez solo significaba que estaba desesperada porque alguien realmente la quisiera también después de 3 años de sentirse invisible. Su voz se quebró mucho en esa última parte. Quise tomarle la mano o abrazarla, pero ya no sabía si tenía permitido hacerlo. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar con claridad. Dijo que deberíamos hablar mañana, cuando las dos estuviéramos sobrias y realmente pudiéramos resolver esto bien, en vez de estar paradas en un pasillo que olía a tequila. Estuve de acuerdo porque no había nada más razonable que pudiera decir. Ella regresó al salón principal sin esperar a que la siguiera. Me quedé sola en ese pasillo un minuto más, tratando de poner una expresión normal antes de volver a salir. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino y el terrible gusto de Ryan para las playlists de cocina sonando a todo volumen en la bocina. Me dolía la cabeza y tenía la boca con sabor a whisky y arrepentimiento. Me puse unos pants y me arrastré hasta la cocina. Ryan estaba volteando hotcakes y friendo tocino como si fuera algún tipo de día festivo. Se volteó cuando me escuchó y su cara entera se iluminó. Me preguntó cómo me sentía y me guiñó un ojo como si compartiéramos algún secreto. Claire ya estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café y parecía que no había dormido ni una sola hora. Ryan deslizó un plato frente a mí con una porción vergonzosamente grande. Se sentó frente a nosotras, sonriendo como si él mismo hubiera ganado la lotería. Preguntó cuándo Claire y yo planeábamos nuestra primera cita oficial. Dijo que quería cada detalle una vez que sucediera. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Claire, aunque estaba sentada justo frente a mí en la mesa. Decía que quería hablar más tarde, a solas. Le dije a Ryan que nos estábamos tomando las cosas con calma. Dijo que eso sonaba inteligente y maduro, aunque pude notar que estaba un poco decepcionado de no poder planear toda nuestra relación en ese mismo instante. Claire se fue poco después del desayuno, diciendo que tenía que hacer unos mandados, aunque noté que casi no terminó su café. Ryan limpió la cocina mientras me contaba historias sobre cómo aparentemente había notado que nos estábamos acercando en las últimas semanas, y cómo en secreto había estado apoyando la idea todo ese tiempo sin decir nada. La culpa se sentía en mi pecho como si me hubiera tragado una piedra entera. Alrededor de las 2 de la tarde, Ryan se fue a su turno en el refugio de animales, y estaría fuera al menos 4 horas. Claire me mandó un mensaje preguntando si podía pasar. Le dije que sí. Llegó 20 minutos después, luciendo cansada pero más arreglada que en el desayuno. Tenía el cabello recogido y los lentes de sol sobre la cabeza, aunque estábamos dentro de la casa. Nos sentamos en el sillón de la sala, el mismo sillón donde ella solía sentarse pegada a Ryan, mientras yo ocupaba el sillón individual, como una extraña en mi propia casa. Ella empezó a hablar antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Dijo que había estado despierta casi toda la noche pensando en todo. Dijo que había pasado 3 años persiguiendo a alguien que nunca la quiso de la manera en que ella lo quería a él, siempre tratando de demostrar lo que valía, siempre preguntando
preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, siempre sintiéndose siempre un paso por detrás. Dijo que últimamente estar conmigo se sentía fácil y natural de una manera que sinceramente nunca había sentido con Ryan. Dijo que nuestras conversaciones fluían sin que ella tuviera que elegir cuidadosamente cada palabra primero. Dijo que se encontraba esperando con más ansias mis mensajes que los de él, lo cual le asustaba un poco. Dijo que tal vez eso significaba que sus sentimientos por Ryan siempre se habían basado en una idea de él que había construido en su cabeza durante 3 años, no sobre la persona real que tenía frente a ella todos los días. Le pregunté si estaba segura, o si solo intentaba hacer las paces con una mala situación. Admitió que no lo sabía con certeza, pero que de todos modos quería intentarlo. Dijo que podríamos salir de verdad y ver qué pasaba entre nosotras. Dijo que si no funcionaba, al menos finalmente sabríamos la verdad en lugar de estar preguntándonos para siempre. Sentí una necesidad abrumadora de confesarle todo en ese momento. Quería contarle sobre el plan, sobre elegir deliberadamente ese podcast, sobre empujar a Ryan hacia ese momento exacto en la fiesta, sabiendo que todo podría explotar justo en esa dirección. Pero no dije nada de eso, solo dije, está bien. Dije que podíamos intentarlo. Ella se inclinó y me besó, suave y con cuidado, y eso hizo que todo mi cuerpo se sintiera cálido de una manera que no esperaba. Pero debajo de esa calidez había un sentimiento más frío, como si estuviera consiguiendo todo lo que quería sobre una base construida completamente de mentiras. Ella se fue como 1 hora después de que hablamos sobre la logística de cómo manejar las cosas con Ryan de ahora en adelante. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé sola en el sofá preguntándome exactamente en qué tipo de persona me había convertido. Los días siguientes fueron extraños. Ryan seguía haciendo preguntas sobre Claire y yo que no tenía idea de cómo responder honestamente. Quería saber si ya nos habíamos besado, si lo haríamos oficial en las redes sociales, si planeábamos decírselo a sus compañeros de trabajo. Su emoción hacía que la culpa fuera aún peor porque él estaba genuina y sencillamente feliz por nosotras. No dejaba de decir lo perfectas que éramos juntas. Dijo que le había preocupado que Claire terminara sola para siempre y que ahora había encontrado a alguien que realmente la entendía. Empezó a hablar sobre salir en citas dobles en cuanto él mismo encontrara a alguien nuevo. Cada vez que decía algo amable así, yo quería confesar todo en ese mismo momento, pero confesar solo lo lastimaría, destruiría las cosas con Claire y revelaría exactamente el tipo de persona manipuladora que al parecer era. 2 semanas después de empezar a salir realmente con Claire, las cosas empezaron a sentirse más normales. Fuimos a cenar, vimos películas, ella venía cuando Ryan estaba en casa y los 3 veíamos la televisión juntos como siempre lo habíamos hecho, excepto que ahora ella se sentaba pegada a mí en lugar de a él, pero empecé a notar pequeñas cosas. Todavía le mandaba mensajes de buenos días a Ryan a veces, solo que no tan seguido. Cuando venía, le traía café a él junto con el mío, solo que con menos frecuencia que antes. Todavía lo ayudaba con cosas del departamento sin que él tuviera que pedírselo 2 veces. Sabía, lógicamente, que solo eran amigos cercanos. Sabía que esto era completamente normal, pero de todas formas me ponía irracionalmente celosa. Los veía retomar una broma interna de la conferencia y sentía una sensación horrible en el estómago. Traté de convencerme a mí misma de que no debía sentirme así más de una vez. Me recordaba a mí misma, usualmente alrededor de la medianoche mirando al techo, que Claire me había elegido a mí, activamente, en voz alta, más de una vez, y que los celos por una amistad que existía antes de toda nuestra relación eran exactamente el tipo de cosa pequeña y corrosiva que podría arruinar algo bueno si lo permitía. Algunas noches eso funcionaba, otras noches no. Hubo un miércoles en el que Ryan escribió en el chat grupal, el que antes solo éramos él y yo antes de que Claire fuera añadida a prácticamente todo, preguntando si alguien quería ir por alitas antes de su turno. Claire respondió en unos 90 segundos con un emoji de risa y un obvio "nos vemos a las 6", y yo me quedé ahí mirando mi teléfono durante 1 minuto entero, escribiendo y borrando 3 versiones diferentes de una respuesta antes de solo escribir "no puedo, trabajo hasta tarde", aunque no era cierto. Me dije a mí misma que estaba bien, que de verdad tenía correos que responder, pero pasé toda esa noche imaginando a los dos en el bar, compartiendo un plato de alitas como solían hacerlo, volviendo a sus viejas costumbres sin que yo estuviera ahí para interrumpirlos. Cuando Claire me escribió más tarde esa noche preguntando por qué me había echado para atrás, le dije que solo estaba cansada. Ella no insistió, pero pude darme cuenta por el acuse de lectura que se quedó viendo el mensaje un poco más de lo que normalmente tarda en escribir un simple "ok". Odiaba que poco a poco me estaba convirtiendo en la novia insegura que no podía soportar que su novio tuviera una amiga cercana, especialmente cuando esa amiga era mi propio hermano mayor. Hubo una noche en particular que todavía me da pena recordar. El restaurante de Ryan estaba organizando una fiesta de aniversario para los dueños y él le pidió a Claire que lo ayudara a planear la sorpresa semanas antes, incluso antes de que cualquiera de los dos empezara a salir oficialmente. Para cuando llegó el evento, Claire y yo ya llevábamos casi un mes juntas, pero ella se había comprometido a ayudar mucho antes de eso. Así que pasó todo un sábado en el restaurante con Ryan, colgando luces y probando centros de mesa, mientras yo me quedaba en casa, revisando mi celular cada 20 minutos, esperando noticias que nunca llegaban lo suficientemente rápido. Cuando por fin me mandó una foto del salón terminado, Ryan tenía los brazos sobre sus hombros en la imagen, los dos sonriendo orgullosos por su trabajo, y yo me quedé viendo esa foto mucho más tiempo del que era razonable, tratando de analizar la distancia exacta entre sus cuerpos como si fuera un informe forense. Le respondí con un mensaje corto y normal, y debió notar algo porque me llamó 20 minutos después todavía en el restaurante, preguntando si todo estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba bien. Ella dijo que no sonaba como si estuviera bien. Le dije que solo deseaba que me hubieran pedido ayuda con algo también,
lo cual ni siquiera era verdad. Pero era más fácil decir eso que admitir que odiaba ver su brazo alrededor de ella en una foto tomada por una razón completamente inocente. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo que entendía y prometió guardarme un plato de la fiesta ya que no me invitaron a los eventos solo para el personal. No fue una pelea de verdad, nada como la que vino después, pero dejó un pequeño moretón que nunca desapareció por completo. Un recordatorio de que su historia existía en espacios de los que yo no había formado parte y de los que nunca formaría parte. Luego, Ryan empezó a salir en serio con Priya. Una noche llegó a casa del gimnasio hablando sin parar de ella, diciendo que por fin habían hecho oficial su relación. De repente, Ryan salía 3 noches a la semana, regresaba a casa emocionado, texteaba todo el tiempo y hablaba de Priya como si hubiera descubierto algo que nadie más había encontrado antes. Me sentí aliviada de que él estuviera distraído y no notaría si las cosas con Claire parecían raras, pero también me sentí culpable por sentirme aliviada, porque ¿qué tipo de persona reacciona primero a la felicidad de su hermano con un alivio silencioso solo porque significa menos atención sobre sí misma? Claire me mandó un mensaje un jueves por la tarde diciendo que surgió algo y tenía que cancelar nuestros planes de cenar. Me quedé mirando mi teléfono, sentada en el mismo sillón donde nos habíamos besuqueado apenas 2 noches antes. Le contesté preguntando qué había pasado. Dijo que Ryan necesitaba ayuda para escoger un anillo, que planeaba proponerle matrimonio a Priya antes de lo que cualquiera esperaba, y quería su opinión porque ella conocía sus gustos mejor que nadie. Las palabras me hicieron un nudo en el estómago de una forma que no tenía nada que ver con la lógica. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de finalmente preguntarle si podía venir después. Dijo que probablemente se le haría tarde y no quería despertarme. Tiré mi teléfono sobre el cojín del sofá y me fui a mi cuarto, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. Una hora después, escuché su voz en la sala hablando con Ryan sobre formas del diamante y engastes. Me quedé en mi cuarto, escuchándolos reírse de algo en su teléfono. Cuando finalmente salí por agua, Claire me sonrió como si todo fuera completamente normal. Le pregunté si se iba a quedar a cenar, ya que ya estaba ahí. Ryan intervino diciendo que iban a pedir comida tailandesa y que definitivamente debía unirme a ellos. Dije que no tenía hambre y regresé a mi cuarto. Claire me mandó un mensaje preguntando si estaba bien. No respondí de inmediato. 20 minutos después, tocó a mi puerta. Abrí la puerta y ella estaba ahí, luciendo confundida y ya un poco a la defensiva. Le pregunté por qué había cancelado nuestra verdadera reservación para cenar solo para ayudar a Ryan a escoger un anillo. Ella dijo que él le había pedido ayuda esa mañana y que le pareció importante, incluso urgente. Le señalé que nuestra reservación se había hecho 4 días antes. Ella puso una cara muy a la defensiva y dijo que Ryan seguía siendo su mejor amigo y que a veces los mejores amigos necesitaban ayuda con cosas importantes. Le pregunté si siempre iba a dejarlo todo en cuanto él la necesitara. Ella retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Dijo que eso no era justo y que yo ya sabía lo importante que era su amistad para ella. Le dije que sentía que siempre lo elegía a él en vez de a mí cada vez que realmente importaba. Se pasó la mano por el cabello y dijo que no podía creer que realmente estuviéramos teniendo esa conversación. Me recordó que Ryan había estado en su vida primero y que siempre sería así. Le dije que no le estaba pidiendo que lo sacara de su vida por completo. Me preguntó entonces qué era exactamente lo que estaba pidiendo. No tenía una respuesta que no sonara completamente irrazonable en voz alta. Se fue sin darme un beso de despedida. No pude dormir esa noche, repasando la pelea una y otra vez en mi cabeza hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, le mandé un mensaje diciendo que lo sentía y le pregunté si podíamos hablar bien. Ella vino mientras Ryan estaba en el trabajo. Nos sentamos en extremos opuestos del mismo sofá donde, técnicamente, todo esto había comenzado. Me disculpé por hacerla sentir que tenía que elegir entre nosotros constantemente. Ella asintió, pero no dijo nada de inmediato, mirando fijamente sus manos. Admití que la pelea me había mostrado algo realmente feo sobre mí misma, que quería que ella me eligiera a mí sobre Ryan por completo y para siempre, y que eso no era realista ni justo pedirle. Ella se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Ella dijo que necesitaba que confiara en que lo que había sentido por Ryan realmente solo había sido una idea que se creó en su propia cabeza durante 3 años de soledad. Ella explicó que la verdadera amistad que tenían era genuinamente diferente de la fantasía romántica que había estado persiguiendo en silencio todo ese tiempo. Le pregunté cómo se suponía que yo debía notar la diferencia desde afuera. Me miró directamente y dijo que era porque ella eligió estar aquí en este momento, teniendo esta conversación difícil, en lugar de usar la compra del anillo como una excusa conveniente para evitarla por completo. Tomó mi mano y la apretó. Dijo que si todavía estuviera secretamente enganchada con Ryan, habría usado nuestra pelea como la excusa perfecta para irse en lugar de regresar a la mañana siguiente. Le apreté la mano en respuesta y sentí que algo se aflojaba en mi pecho por primera vez en días. El fin de semana después de esa conversación, Claire apareció sin avisar con 2 boletos para un pequeño concierto en el centro, de una banda indie que sabía que me gustaba pero que nunca había tenido la oportunidad de ver en vivo. Dijo que no era exactamente una disculpa, más bien una prueba de que en realidad había estado escuchando todo este tiempo, que ponía atención a las cosas que me importaban aunque desde fuera no lo pareciera. Estuvimos de pie entre la multitud durante 2 horas, con sus dedos entrelazados con los míos, y en algún momento durante una canción lenta, apoyó su cabeza en mi hombro sin que ninguna de las dos dijera nada al respecto. Al regresar al auto después, se detuvo bajo un farol y me dijo que quería esto. Nosotras, de verdad, no como una relación de rebote después de 3 años perdidos, ni como un refugio conveniente después de que una fiesta terminara mal. Dijo que había pensado en terminar las cosas más de una vez en las semanas después de la fiesta, por la culpa que sentía por Ryan, por miedo a que solo se estuviera conformando
comparado con la versión de la felicidad que era más fácil de alcanzar, pero dijo que verme emocionarme por algo tan pequeño como un boleto para un concierto hacía que la culpa se sintiera más pequeña de lo que se había sentido en semanas. No le dije que escuchar eso hizo que mi propia culpa creciera más bien, porque a diferencia de sus dudas, la mía no era sobre conformarme, era sobre si merecía algo de esto en absoluto. Una reclutadora llamada Katie McNeil me contactó sobre un trabajo 2 días después, una vacante en una firma de marketing que necesitaba a alguien para empezar en 3 semanas, y enseguida se acordó de mí por un evento de contactos de hace tiempo. Pasé la siguiente semana completamente dedicada a la preparación, investigando la empresa, practicando respuestas en voz alta frente al espejo del baño como una tonta. Claire y yo casi no nos veíamos, salvo por mensajes cortos de vez en cuando. Me mandó mensajes de buena suerte y se ofreció a hacer entrevistas de práctica conmigo, pero yo estaba demasiado estresada y dispersa como para hacerle espacio. El miércoles me preguntó si quería cenar y le dije que necesitaba seguir preparándome. El jueves me sugirió tomar un café y le dije que iba a ver a Katie para repasar los últimos consejos para la entrevista. Para el viernes me di cuenta de que en realidad no nos habíamos visto en casi una semana. Cuando por fin nos vimos el sábado por la tarde, algo entre nosotras se sentía diferente, de alguna manera más ligero. La distancia, poco a poco, nos había quitado presión a las dos. Tomamos café y caminamos por el centro sin que el peso de nuestra pelea anterior ensombreciera cada frase. Me preguntó sobre la preparación para la entrevista y de verdad me escuchó, con el teléfono boca abajo en la mesa todo el tiempo. Le pregunté sobre su semana y me contó de una clienta difícil en su oficina que poco a poco la estaba volviendo loca. Nos reímos de cosas pequeñas y tontas, como el barista que seguía escribiendo mal su nombre sin importar cuántas veces lo corrigiera. Se sentía normal, de una manera en la que nada entre nosotras se había sentido antes. La entrevista fue el martes por la mañana a las 9. Llevé el saco azul marino que Ryan me prestó y llegué 15 minutos antes, solo por los nervios. Katie me recibió en el vestíbulo y me mostró toda la oficina antes de que la entrevista siquiera comenzara. Duró poco más de una hora y salí sintiendo que, por primera vez en mi vida, realmente me había ido bien. Katie me mandó un mensaje esa misma tarde diciendo que a la persona encargada de contratar le caí muy bien. 3 días después me ofrecieron el trabajo. Llamé a Claire de inmediato y ella dijo que definitivamente teníamos que celebrarlo como se debe. Ella pasó por mí el viernes en la noche y me llevó a un pequeño restaurante italiano cerca de su departamento que yo nunca había notado antes. Pedimos vino aunque era caro para lo que era, y ella me hizo contarle cada detalle de la entrevista 2 veces. Luego empezó a hablar sobre cómo creció en las afueras de Denver con sus 2 hermanas menores, contándome sobre la vez que construyeron un fuerte en el patio trasero que se le cayó encima a su hermana del medio y le rompió la clavícula, sobre cómo su mamá le enseñó a cocinar porque su papá de verdad no podía usar la estufa sin prenderle fuego a algo. Me di cuenta de que por primera vez estaba aprendiendo cosas sobre ella que no tenían absolutamente nada que ver con Ryan. No estaba pensando en manipulación, ni en culpa, ni en si merecía estar sentada frente a ella. Simplemente estaba ahí, riéndome de sus historias, queriendo saber más. Cuando me acompañó a la puerta de mi casa esa noche, la besé y sentí que por fin me estaba enamorando de la persona real que tenía frente a mí, no de la idea que había construido en mi cabeza durante meses. Ryan anunció en el desayuno 2 semanas después que Priya se mudaría oficialmente con nosotros. Prácticamente estaba vibrando en su silla, diciendo que llevaban casi 5 meses juntos y que simplemente sentían que era el momento de dar el siguiente paso. Luego me miró y dijo que tendría que buscar mi propio lugar en los próximos 2 meses para hacer espacio. Mi taza de café se quedó a medio camino de mi boca. Él seguía hablando sobre lo emocionado que estaba, pero apenas podía escucharlo por encima del pánico repentino que crecía en mi cabeza. Vivir con Ryan había sido mi red de seguridad desde el día en que me gradué. Por fin tenía un trabajo de verdad, pero la idea de encontrar un departamento y vivir completamente sola me aterraba de una manera para la que no estaba preparada. Ryan notó el cambio en mi expresión y me preguntó si estaba bien. Le dije que me alegraba por él y me disculpé para ir a mi cuarto. Claire llamó una hora después porque Ryan le había mandado un mensaje, preocupado por mí. Le conté que estaba entrando en pánico por tener que encontrar un lugar yo sola. Ella sugirió que buscáramos departamentos cerca una de la otra para poder seguir viéndonos todo el tiempo, sin la presión extra de mudarnos juntas demasiado pronto. La idea me tranquilizó lo suficiente como para empezar a buscar anuncios en línea esa misma noche. Antes de todo eso, Claire insistió en acompañarme a buscar departamentos el primer fin de semana, armada con una hoja de cálculo que ella misma había hecho sin que yo se lo pidiera. Columnas para la renta, tiempo de traslado y algo que ella etiquetó solo como vibes, lo cual se negó a explicar sin importar cuántas veces le pregunté. Visitamos 4 lugares ese sábado, y ella tenía una opinión sobre cada uno, vetando un estudio perfectamente bonito porque la cocina no recibía suficiente luz natural, y emocionándose de manera extraña por un departamento con ladrillo expuesto que resultó estar $40 por encima de mi presupuesto. En el coche entre las visitas, ella seguía sacando su teléfono para revisar algo, y finalmente le pregunté qué estaba mirando con tanta atención. Ella admitió, un poco avergonzada, que estaba comparando la distancia de cada anuncio con la de su propio departamento, calculando cuánto tardaría en llegar a verme un martes por la noche si salía del trabajo a las 6. La molesté por eso, y ella me lanzó una envoltura de barra de granola desde el asiento del pasajero, pero no lo negó, y algo sobre esa pequeña honestidad sin reservas calmó una preocupación que ni siquiera sabía que tenía. El miedo silencioso de que, una vez que me mudara del departamento de Ryan, de alguna manera me volviera menos conveniente para ella y poco a poco bajara en su lista de prioridades. Ese sábado, al menos, ella dejó muy claro que no era así. Pasé la semana siguiente visitando departamentos después del trabajo, la mayoría
de ellos eran demasiado caros o estaban demasiado lejos de mi nueva oficina en el centro. Un jueves, entré a un edificio cerca del vecindario de Claire y me encontré con alguien en el vestíbulo, un chico que llevaba una bolsa de gimnasio y dijo mi nombre antes de que yo siquiera lo reconociera por completo. Era Liam, uno de los compañeros de trabajo de Ryan en el restaurante. Me preguntó qué hacía ahí y le expliqué que estaba buscando departamento. Me dijo que él vivía en el cuarto piso y que el edificio era bueno. Subimos juntos en el elevador y me preguntó cómo estaba Ryan últimamente. Le dije que estaba bien, de hecho, muy feliz. Liam sonrió y dijo que Ryan parecía mucho más feliz últimamente, lo cual era bueno de ver, porque Ryan solía hablar de Claire constantemente en el restaurante, prácticamente en cada turno. Sentí que el estómago se me iba al piso. Liam siguió hablando, diciendo que Ryan llegaba todos los lunes con historias sobre cómo había pasado tiempo con ella el fin de semana, que todos en el personal sabían que Ryan había estado enamorado de ella durante años, que era como un secreto a voces en la cocina. Las puertas del elevador se abrieron y Liam se despidió, completamente inconsciente de lo que acababa de decirme. Entré al departamento para verlo, pero no pude concentrarme en ninguna de las características que el casero me señalaba. La confirmación de que los sentimientos de Ryan por Claire habían sido reales y profundos todo este tiempo me hizo perder el control. No dejaba de preguntarme si simplemente era la opción disponible ahora que Priya se había quedado con la persona que Claire realmente quería. Esa misma noche llegué al departamento de Claire sin avisar antes. Claire abrió la puerta con una camiseta vieja de la universidad, claramente sorprendida de verme. Le pregunté si podía pasar. Ella se hizo a un lado y entré directamente a su sala. Me di la vuelta y le pregunté si de verdad ya había superado a Ryan, o si simplemente yo solo le resultaba conveniente ahora que lo de él se había cerrado definitivamente. Claire se quedó congelada con la mano aún en la perilla de la puerta. Le conté sobre el encuentro con Liam y exactamente lo que me había dicho. Claire cerró la puerta y vino a sentarse en el sofá junto a mí. Claire guardó silencio durante un buen rato antes de admitir finalmente que probablemente aún necesitaba dejar ir por completo a Ryan antes de poder ver quién era yo en realidad. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse y parpadeé con fuerza para contenerlas. Claire tomó mi mano y dijo que eso no hacía que lo que teníamos juntas fuera menos real. Retiré mi mano y le pregunté cómo se suponía que debía creer eso en este momento. Claire dijo que era porque estaba eligiendo ser honesta en lugar de mentir solo para hacerme sentir mejor en ese momento. Claire dijo que fácilmente podría fingir que los últimos 3 años no habían pasado en absoluto, pero eso no cambiaría lo que realmente era verdad en el fondo. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato. Finalmente, Claire dijo que las relaciones eran complicadas por naturaleza y que rara vez comenzaban de maneras perfectamente limpias. Me preguntó si de verdad creía que mis propios sentimientos por ella habían sido puros desde el principio. Admití que no lo habían sido. Claire dijo que ambas éramos personas con defectos que habíamos hecho cosas cuestionables para terminar exactamente aquí, en este sofá, teniendo esta conversación. Dijo que la verdadera pregunta no era cómo empezamos, sino si realmente queríamos seguir adelante desde aquí. La miré y le pregunté si ella quería. Claire dijo que sí, sin dudar ni un solo segundo. Yo también le dije que sí. En algún momento de esa conversación, después de la segunda hora, ella me preguntó directamente si en realidad había planeado algo de todo esto. Las noches de juegos, el podcast, la manera en que siempre lograba terminar sentada junto a ella en el sofá. Pude haber mentido, habría sido fácil y probablemente me habría creído, o al menos se habría permitido creerme. En vez de eso, le dije la verdad, que me había dado cuenta del patrón de su devoción por Ryan mucho antes de mandarle siquiera un solo meme, que elegí ese podcast específicamente porque sabía que él odiaba el true crime y así ella no tendría razón para incluirlo en esas conversaciones, que una pequeña parte calculadora de mí había construido toda una campaña silenciosa para llamar su atención mientras me decía a mí misma que solo estaba siendo una buena amiga. Ella no dijo nada durante un largo momento después de eso. Ella solo me miró y me preparé para que me pidiera que me fuera. En vez de eso, dijo que apreciaba que no le hubiera mentido, que de todos modos ya lo sospechaba un poco por la forma en que las cosas se habían desarrollado en la fiesta, demasiado bien como para haber sido pura casualidad. Dijo que eso no borraba la manipulación, pero que admitirlo con honestidad significaba más para ella en ese momento que fingir que todo había pasado de manera natural. Después de eso, hablamos casi 3 horas más sobre todo, sobre cómo ella había convertido a Ryan en alguien que en realidad nunca fue, sobre cómo yo había manipulado toda una situación solo para acercarme a ella, sobre cómo ninguno de los dos había sido justo ni con el otro ni con él, pero que al menos ahora estábamos intentando ser honestos. Cuando salí de su departamento, ya pasada la medianoche, me sentí más cerca de ella que nunca antes de esa conversación. Encontré mi propio departamento la semana siguiente, a 15 minutos del lugar de Claire y a 12 minutos de mi nueva oficina. El casero me lo mostró y firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde. Sentada en esa oficina de alquiler con la pluma en la mano, sentí que era la primera decisión verdaderamente adulta que tomaba y que no tenía nada que ver ni con Ryan ni con Claire. Una compañera de trabajo de mi nuevo empleo llamada Dana se ofreció a ayudarme a mudarme después de que lo mencioné durante el almuerzo un día. Ella era de esas personas amables por naturaleza que no sabían absolutamente nada sobre mi pasado complicado. Pasamos todo un sábado subiendo cajas por 3 pisos de escaleras mientras ella me contaba sobre su esposo y su perro ridículo. Como a la tercera hora de cargar cajas, Dana me preguntó, completamente inocente, cuánto tiempo llevaba con mi novia, y le dije que casi 4 meses, y ella dijo que eso era tierno, que era lindo ver a alguien todavía en la etapa inicial de euforia
en una relación. Me reí junto con ella, pero la palabra emocionada se quedó extraña en mi pecho el resto de la tarde, porque emocionada no era exactamente cómo se sentía todo esto por dentro, no con el peso de todo lo que había debajo. Claire pasó esa noche después de que Dana se fue, trayendo comida para llevar y un juego de aros para la cortina de baño porque se había dado cuenta durante el recorrido por el departamento que no había comprado ninguno. Ella me ayudó a colgar la cortina y a desempacar las cajas de la cocina, sin dejar de comentar mi dudoso gusto por la vajilla dispareja. Y por unas horas, el departamento realmente empezó a sentirse como un lugar donde vivía en vez de solo un lugar donde estaba guardando cajas. Para cuando todo estuvo finalmente en mi nuevo lugar, me di cuenta de que tenía una verdadera amiga que me conocía simplemente como yo, sin nada más complicado de por medio. Ryan y yo salimos a cenar solos la noche antes de que Priya se mudara oficialmente. Nos sentamos en nuestro lugar habitual de hamburguesas y pedimos demasiada comida como siempre. Él estiró el brazo sobre la mesa y me agarró del hombro. Dijo que estaba orgulloso de lo mucho que había madurado en el último año. Sentí que la garganta se me apretaba inesperadamente. Contó una historia larga y desordenada sobre nosotros dos cuando éramos niños. Un recuerdo de mí siguiéndolo por un campamento al que nuestros padres nos llevaron cuando yo tenía como 7 años. Insistía en hacer todo lo que él hacía, incluso cuando claramente era demasiado pequeña para eso, y dijo que verme finalmente encontrar mi propio camino en lugar de solo seguirlo era como ver a esa misma niña finalmente alcanzarlo. Dijo que siempre había sabido que Claire sentía algo por mí, pero no se dio cuenta de lo serio que era hasta esa noche en la fiesta. Dijo que estaba contento de que nos encontráramos, aunque el momento de todo eso le había parecido un poco extraño. Casi le conté todo en ese momento, sobre el plan, sobre el podcast, sobre el hecho de que Claire se había enamorado de él primero, sobre lo culpable que me sentía casi todos los días desde esa fiesta, pero decírselo ahora solo lo lastimaría sin cambiar nada de lo que ya había pasado. En vez de eso, le agradecí por todo, por el departamento, por los años, por nunca hacerme sentir como una molestia. Le dije que estaba trabajando en ser una mejor persona. Fue lo más honesto que le había dicho en meses. Él apretó mi hombro y me dijo que me quería. Yo le dije que también lo quería. Pagamos la cuenta y caminamos de regreso al departamento juntos, una última vez como roomies. Él habló sobre los hábitos de Priya y lo feliz que realmente se sentía. Yo escuché y sonreí y sentí todo lo que casi dije pesando en mi pecho durante todo el camino a casa. Esa noche me acosté en mi nueva cama mirando un techo desconocido, pensando en cómo algunas verdades pueden hacer más daño que el silencio. Claire me mandó un mensaje preguntando cómo me había ido la cena con Ryan. Le dije que todo salió bien. Ella respondió con un solo corazón y dijo que estaba orgullosa de mí. Me dormí sintiendo que había tomado la decisión correcta, aunque no se sintiera completamente honesta. Pasaron 6 meses. Claire y yo nos acomodamos en una rutina que se sentía sorprendentemente normal, hasta aburrida. Discutíamos sobre a quién le tocaba comprar la despensa. Debatíamos si ver su podcast de crímenes reales o mi programa los viernes por la noche. Dividíamos los gastos de la cena y nos turnábamos para elegir restaurantes que en realidad ninguna de las dos podía costear. Dejaba sus ligas para el cabello por toda la cubierta de mi baño y se robaba las cobijas cada vez que se quedaba a dormir. Creamos nuestras propias bromas internas y silencios cómodos que ya no tenían nada que ver con Ryan. Nos sabíamos de memoria el café que pedía la otra y los horarios de trabajo de la otra. Ryan y Priya se comprometieron alrededor del 4º mes, y Claire lloró de verdad en la pequeña cena donde él lo anunció. Esta vez, lágrimas de felicidad. No había ningún anhelo residual en ellas que yo pudiera detectar, y la observé lo suficientemente de cerca como para haberlo notado. Ella ayudó a Priya a planear la fiesta de compromiso sin ni una pizca del dolor de antes, y cuando le pregunté en privado después, esperando encontrar alguna herida oculta, solo se encogió de hombros y dijo que verlo feliz por fin se sentía simplemente como verlo feliz. Ya no había nada más complicado detrás de eso. Algunos días, de verdad se me olvidaba cómo había empezado todo esto. Otros días, la culpa me golpeaba de la nada mientras hacíamos algo completamente ordinario, doblando la ropa o haciendo las compras bajo luces fluorescentes. Recordaba que había manipulado toda una situación para que esto sucediera, que Claire había pasado 3 años queriendo a otra persona, que Ryan todavía no sabía toda la verdad. Pero luego Claire hacía algún juego de palabras tonto sobre un episodio de un podcast, o me besaba la frente en el pasillo de los cereales, o me mandaba un mensaje ridículo desde el trabajo, y recordaba que lo que teníamos ahora era real, aunque la forma en que llegamos aquí fuera complicada.